Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles 12 reflexiones sobre un concepto que se ha estudiado desde la psicología cognitiva, la neurociencia, el pensamiento crítico y la filosofía antigua griega, que es el concepto de humildad intelectual, que algunos profesores como Juan Guillermo Gómez prefieren llamarla modestia intelectual para que no tenga una carga religiosa o que tenga una carga moral. Sin embargo, yo prefiero mantener el concepto que ha trabajado Mark Lery, que es un psicólogo neurocientífico que ha investigado con rigor este tema. Sin embargo, no quiero reducir esta reflexión a esa investigación del señor Lery, sino que quiero hablar de 12 grandes hallazgos que ha habido sobre este concepto desde la época de los griegos hasta nuestros días. Y más porque lo que yo comparto acá es solamente mi lectura del tema y acá no pretendo crear una verdad, pero sí tratar de justificar lo que he pensado y he reflexionado de este concepto. En primer lugar, no creo en la humildad general, es decir, no me parece correcto desde el plano lógico argumentativo cuando la gente dice, ese es humilde, ese es soberbio. Realmente la humildad, la arrogancia o la soberbia son temas relativos. Podemos ser humildes en un tema y arrogantes en otro. Podemos ser humildes en una circunstancia y arrogantes en otra. Porque precisamente lo que ha demostrado la neurociencia en este tema es el carácter variable que tenemos los seres humanos desde las neuronas. Hay momentos en donde simplemente la cabeza se nos calienta y hablamos sin pensar y solamente nos dejamos llevar del ego y ofendemos a las demás personas. Así que el primer paso metodológico es relativizar ambos conceptos y eso también aplica para el concepto específico de humildad intelectual, pues que lo he trabajado hace ya más de 10 años en un curso de pensamiento crítico que he orientado en la Universidad de Antioquia. Pero ya es hora de entrar en materia y de hablar de ese primer síntoma que ya lo descubrieron los antiguos griegos, que entre otras cosas no lo comparto del todo. Es muy conocido el debate que tenía Sócrates con los sofistas, particularmente porque tenían dos grandes diferencias. Sócrates aparentemente buscaba la verdad, mientras que los sofistas buscaban persuadir y convencer. No les interesaba si una premisa era falsa o verdadera, sino que solamente les interesaba lograr un fin político. Y la otra gran diferencia radica en que Sócrates consideraba que alguien que fuera sabio no tenía por qué cobrar por su conocimiento. Así que si uno repite como loro las enseñanzas socráticas y platónicas, los docentes no tendríamos humildad intelectual, no seríamos sabios, no tendríamos derecho a enseñar porque cobramos. Ahora, Sócrates dice eso en una sociedad en donde solo el 10% tenía privilegios, los demás eran ilotas, esclavos o mujeres. Así que para Sócrates era muy fácil criticar a los que cobraban por el conocimiento porque Sócrates estaba rodeado de una aristocracia y en Grecia había una democracia deliberativa pero que estaba en el marco de una aristocracia. Las nuevas dinámicas del capitalismo hacen que los profesores, lamentablemente, para Sócrates, tengamos que cobrar por el supuesto conocimiento que tenemos.
Así que este primer síntoma que Sócrates ve en los sofistas me parece una falacia. Sin embargo, el otro síntoma, el de tratar de buscar la verdad por encima de la retórica, sí me parece un principio viable para comprender este concepto. En lo personal, cuando yo hago investigaciones históricas o lingüísticas o pedagógicas o literarias o de lo que sea, a mí me interesa encontrar, si no la verdad de las cosas, por lo menos lo más cercano a la verdad. Más allá de que sea una verdad que no me guste o que me duela, o que sea una verdad contraria a mis creencias. Pero yo siempre he tratado de buscar lo más cercano a la verdad, así sea una verdad dolorosa. Y en ese aspecto sí estoy de acuerdo con Sócrates y no con los sofistas, pero en el aspecto de cobrar por el conocimiento, me parece que habría que contextualizarlo en esta época capitalista en donde el que no trabaja no come y así nos toca a los docentes, nos toca cobrar. Yo por lo menos considero que soy docente las 24 horas y que cuando voy a la universidad me pagan por unas horas, pero que los conceptos que yo comparto en la universidad los he compartido por estas redes sociales también y de manera gratuita. Así que para mí no es tampoco la ambición que tenían los sofistas de tratar de engañar para conseguir dinero. Yo sí creo que puede encontrarse no la verdad, pero sí algo más alejado de la falsedad. No la objetividad, pero sí un razonamiento más alejado de la subjetividad, de los sesgos politiqueros, de los dogmas, entre otras cosas. Así que este primer síntoma me parece que es parcialmente verdadero con ciertas objeciones. El segundo síntoma que podemos encontrar en la historia del pensamiento de este concepto de la humildad intelectual es un tema que es de las disposiciones, como la llaman en el pensamiento crítico, que son aquellas actitudes que tenemos ante los enfoques o los puntos de vista contrarios a los nuestros. El principio que destaca el investigador, el psicólogo neurocientífico Mark Lery, es el de valorar los enfoques ajenos y contrarios al mío. En ese aspecto estoy de acuerdo, porque si uno cree que solamente uno tiene la verdad, incurre en una megalomanía, no solamente en una soberbia intelectual. Y uno también reconoce que hay personas que saben cosas que uno no sabe. Hay personas que saben hacer cosas que uno no sabe hacer. Hay personas que hacen mejor lo que uno hace. Así que en este segundo síntoma estoy totalmente de acuerdo con el señor Mark Lery y me parece más sensato que el otro síntoma que hayamos sacado del pensamiento de Sócrates. El tercer síntoma va muy relacionado con el segundo, que también tiene que ver con la capacidad de reconocer mis errores, mis equivocaciones. Por ejemplo, si yo digo que la Revolución Francesa empezó en 1779 y un estudiante me corrige y me dice, no, profe, se equivocó por 10 años. La Revolución Francesa empezó, realmente fue en 1889. Yo estaría pecando ahí, según esa teoría, de soberbio y no estaría desarrollando humildad intelectual. Y a los profesores a veces nos cuesta mucho aceptar que nos equivocamos y que el estudiante nos corrija. Y 10 años en la historia parece poco, pero en el fondo es mucho. Ahora, ¿con qué no estoy de acuerdo? Con la sobreinterpretación de este síntoma. Es decir, cuando uno siempre tiene que aceptar que está equivocado para que no lo traten a uno de soberbio. O sea, si yo sé que la Revolución Francesa empezó en 1789, yo no tengo por qué aceptar que estoy equivocado sabiendo que yo estoy seguro que no estoy equivocado. Ahora, yo también podría decir, no, puede que
la Revolución Francesa la hayan falsificado y que haya sido 10 años antes. Pero eso ya sería una teoría conspirativa. Y uno como profesor de historia no puede dejarse manipular tan fácilmente de una teoría conspirativa. Aunque hay teorías conspirativas que tienen lógica y que uno ni siquiera es capaz de argumentarlas. Y esas teorías conspirativas terminan con más lógica que las mismas teorías oficiales, como pasó con la caída de las Torres Gemelas, que es más científica y más coherente la versión conspirativa que la versión del Pentágono. Así que con este síntoma estoy parcialmente de acuerdo, porque con el anterior estoy totalmente de acuerdo, porque una cosa es valorar los enfoques ajenos y otra cosa es que eso implique que yo reconozca una equivocación que realmente no es una equivocación, solo por quedar bien y para que digan, ay, qué profesor tan humilde. O sea, yo reconozco mi equivocación, pero cuando es una equivocación demostrable. A mí no pueden decirme que porque alguien tiene una ideología política contraria a la mía, entonces yo por eso tengo que aceptar que mi ideología política es equivocada, no necesariamente. Aunque tampoco tengo el derecho de decir que porque otro tiene una ideología política o una creencia religiosa diferente a la mía, por eso esa persona automáticamente está equivocada. Así que en ese aspecto me parece muy interesante este síntoma, porque una cosa es valorar y otra cosa es reconocer. Porque reconocer implica volver a conocer. Y si uno vuelve a conocer, uno está en la capacidad de saber cuándo realmente se equivocó o cuándo el otro pretende manipularlo a uno, haciéndole creer que uno realmente sí se equivocó. Y esto tiene que ver mucho con el cuarto síntoma, porque todos son colaterales y pueden ser en algunos momentos causales. Desafiar mis creencias y contrastarlas con hechos. Este principio a los académicos a veces nos da muy duro, porque estamos acostumbrados a tirarle a una religión, a un partido político, a una gente que tiene un gusto musical diferente, pero nos cuesta mucho desafiar nuestras creencias y sobre todo reconocer hechos que ponen en duda y en tela de juicio nuestras creencias. Así que en este punto también estoy de acuerdo con la teoría de Mark Lery porque es un reto y les voy a contar varios ejemplos de cómo uno puede estar sometido a este síntoma sin uno darse cuenta realmente. Por ejemplo, uno muchas veces cree que Baldor es árabe, porque en la portada del álgebra de Baldor sale un árabe. Entonces uno puede cometer el error de creer que Baldor es árabe, o uno puede creer que Andrea Bocelli es una mujer. Por ejemplo, yo era los que creía que de pequeño que Andrea Bocelli era una mujer, porque yo no sabía que Andrea en Italia es un nombre de hombre. Y yo tuve que aceptar ese error alguna vez y me hicieron bullying estando en el colegio porque yo creía que Andrea Bocelli era una mujer. Entonces, ahí tuve que desafiar mis creencias, aceptar mi error, aceptar el bullying, porque era un hecho irrefutable. O sea, Andrea Bocelli es un hombre. Y por mucho que yo quisiera tener la razón, yo no podía tener la razón. Así que, por mucho que nos cueste, a veces nos toca refutarnos, desafiar nuestras creencias y aceptar los hechos. El quinto síntoma es bastante complejo porque tiene que ver con el tema del liderazgo. La teoría dice que entre más humilde con el conocimiento sea uno, más personas lo siguen a uno. O sea, tiene más o menos como esa lógica. Y con todo el respeto que merece la teoría del señor Lery, difiero, así como difería ahorita el pensamiento de Sócrates en ese aspecto de cobrar por el conocimiento. Porque yo puedo ser tóxico intelectualmente, yo puedo ser soberbio, e igual puedo tener millones de seguidores. Álvaro Uribe es un tipo supremamente arrogante y tiene 10 millones de seguidores. Hitler era un tipo supremamente arrogante, tenía millones de seguidores.
Sarmiento en Argentina, Videla en Argentina también, eran tipos supremamente arrogantes, se creían dioses, dictadores, y la gente lo seguía también. Así que eso de que si yo soy humilde con el conocimiento, entonces soy líder y me siguen más personas es una falacia. ¿Por qué? No es mentira, pero no es necesariamente verdadero. Hay una falacia ahí de falsa causalidad. Porque el hecho que yo sea humilde con mi conocimiento no quiere decir que me sigan. Yo puedo ser humilde con mi conocimiento, con el poco que tengo, e igual puede que nadie me siga, y de hecho nadie me sigue. Y hay gente que no es humilde con su conocimiento y tienen millones de seguidores. Así que me parece que no hay una lógica causal entre el liderazgo y la humildad intelectual. Ahora, en lo que sí comparto de este principio es en el tema de los seguidores, porque una cosa es ser un seguidor lamezuelas de una doctrina, de un pensador o de una escuela, y otra muy diferente es ser un seguidor crítico de una escuela de pensamiento. Por ejemplo, yo admiro mucho la escuela de pensamiento crítico de Richard Dawkins y estoy de acuerdo con ellos en la mayoría de teorías y de tesis que defienden. Pero eso no quiere decir que yo soy incauto o que yo soy pasivo o que yo voy a decir que es mi religión y que siempre estoy de acuerdo con la escuela de Richard Dawkins. O, por ejemplo, yo también admiro mucho el pensamiento complejo y la escuela de Edgar Morin. Eso no significa que yo estoy de acuerdo con todo lo que plantean en el pensamiento complejo. Así que en este aspecto es muy importante el equilibrio, o sea, ser seguidor pero con crítica. Por ejemplo, el año pasado algunos votamos por Petro. Eso no quiere decir que todo lo que diga Petro es verdadero o que Petro no se equivoque o que en 4 años tengamos que volver a votar por Petro. Puede que en 4 años nos volvamos fascistas y votemos por el que diga Uribe y que ya no queramos volver a votar por Petro para no volvernos como Venezuela. Porque a veces nos cuesta mucho el tema del ego y eso también lo quería reflexionar. Ego significa yo, y es indudable que nosotros somos egoístas por naturaleza, pero igual somos egoístas por cultura, porque aparte de que somos egoístas por naturaleza, el sistema capitalista y la cultura también nos enseñan a ser más egoístas por cultura. Por eso es muy difícil que no seamos egoístas y que logremos no pararle bolas a los demás y tener la introspección suficiente como para no afectarnos lo que digan los demás o lo que piensan los demás. Pero sobre este tema del ego, yo he tratado de reflexionar mucho, bien sea desde la educación, desde la psicología, desde la neurociencia, y he llegado a una conclusión, que todos en algún momento de la vida somos egoístas, sea por razones genéticas o sea por razones culturales o por asuntos educativos. Pero hay una filosofía muy interesante que es el budismo. Para mí no es una religión, en donde le enseñan a uno técnicas para controlar el ego. Y eso me parece más útil que la misma filosofía, porque realmente sí le enseñan a uno a controlar el ego. Lo que pasa es que es muy difícil ser igual ante el elogio y ante la crítica, porque lo más normal es que el elogio nos ruborice, que nos digan, sos un excelente profesor, entonces el ego se nos sube a las nubes. En cambio, cuando nos dicen, sos un arrogante, sos un pésimo profesor, no mereces ser profesor de la Universidad de Antioquia, o sea, ese tipo de cosas nos afectan. Y según la enseñanza budista, deberíamos ser igual de equilibrados y tener la misma reacción ante el elogio como ante la diatriba, porque ambos son sesgados. O sea, ni uno es tan bueno como dicen los que lo elogian a uno, ni uno es tan malo como dicen los que lo vituperan a uno. El equilibrio. Y por eso, en este aspecto, en este síntoma, me gusta más el pensamiento budista que la teoría de Mark Lery o que la misma teoría que se extrae del pensamiento antiguo de Sócrates. Así que el liderazgo no tiene nada que ver con la humildad. Uno puede ser líder siendo soberbio o siendo humilde, teniendo en cuenta, como lo dije ahora, que ni la soberbia es absoluta, ni la humildad tampoco es absoluta.
Uno puede ser soberbio con unos y humilde con otros. Y no es que uno sea una persona diferente, sino que es como dice Borges, que uno tiene varios yoes, no yo desarrollos, sino que uno tiene momentos en donde piensa más en los demás y tiene momentos en donde piensa más en sí mismo. Por eso este tema del ego es bastante interesante, porque uno no siempre es el mismo, somos seres dinámicos, no somos seres que obedezcamos a una lógica mecánica o determinista como si fuéramos una máquina. Eso sí nos hace humanos, que nosotros actuamos diferente, incluso a veces nos insultan y nos da risa, otras veces nos insultan y nos da rabia, porque el ser que nos ama nos insulta, eso nos duele más. Generalmente pasa así. Cuando el que nos insulta es un desconocido de las redes sociales, nos puede importar un reverendo culo. Entonces, miren que eso del ego es bastante subjetivo también. Lo que sí es cierto es ese equilibrio taoísta y también budista que nos enseñan estos pensadores ancestrales. O sea que es muy importante mantener siempre ese equilibrio y que yo sepa lo que tengo y que yo sepa de lo que carezco y que yo no dependa de otro que me diga en qué fallé o en qué acerté, que sea yo mismo en mi ejercicio de meditación o de introspección el que determine en qué fallé y en qué acerté. Ahora, a veces también cuando uno se autoelogia, ahorita hablaré del tema, dicen que uno es soberbio, pero yo no le veo ningún problema que uno se autoelogie. Tampoco veo problema a que uno se cuestione, porque tanto el autoelogio como el autocuestionamiento, manejados de manera moderada, pueden ser muy importantes para el desarrollo del pensamiento crítico y para tener una relación que no sea tóxica con el proceso de aprendizaje de un conocimiento. El síntoma número 6. Este me parece bastante ambiguo y delicado y por eso lo quiero reflexionar un poco pensándolo en nuestras relaciones interpersonales y de pareja. Dice la teoría de Mark que cuando uno tiene humildad intelectual, fácilmente se compromete con personas, bien sea en términos amistosos o en términos de una relación carnal y genital o de relación de pareja. Este tema del compromiso es bastante subjetivo, porque yo no veo esa relación causal entre humildad y compromiso, porque yo puedo ser soberbio y ser comprometido, y yo puedo ser humilde y no ser comprometido. Entonces ahí tampoco veo esa relación causal que pretende este principio y que también estaba en el tema del síntoma que hablamos arriba, el número 5. En este aspecto, me parece que tanto el síntoma número 5 como el número 6 incurren en una falsa relación de causalidad, porque mi compromiso va por un lado y mi autoconcepto va por el otro. Ahora, también puede interpretarse como que yo respeto a la otra persona y no me creo el centro del mundo y por eso me comprometo y no llego tarde y por eso comparto mi lectura del mundo sin tratar de imponerla y mi compromiso es reconocer que el otro también puede tener la verdad, que el otro también puede tener la razón y ahí está mi compromiso. Si uno lo lee de esa manera, queda un poco forzado, pero queda más sensato. El síntoma número 7. Este es el más interesante y de hecho uno podría hacer un video completo solamente de este síntoma, porque uno lo puede ampliar a muchos campos discursivos, pero va a tratar de ser muy sintético. Es algo tan sencillo como la relación que yo tengo con las personas que piensan distinto a mí o que tienen creencias distintas. Por ejemplo, yo que voté por Gustavo Petro, ¿cómo me la llevo con los uribistas? O yo que soy agnóstico o ateo, ¿cómo me la llevo con los católicos, los cristianos y los musulmanes? O yo que escucho heavy, trash, speed, death metal, black metal, ¿cómo me la llevo con los que escuchan reggaetón? O yo que soy hincha de Atlético Nacional, ¿cómo me la llevo con los hinchas de Millonarios? Si yo me la llevo bien con ellos, es porque tengo más humildad. Eso es lo que dice la teoría.
Y si yo me la llevo mal con ellos es porque soy soberbio. Eso es lo que plantea la teoría en palabras sencillas. Con este principio o síntoma estoy parcialmente de acuerdo, porque yo lo veo más como un tema de humildad general que como un tema de humildad intelectual, porque puede que mis diferencias con el otro no sean intelectuales, pueden ser diferencias, como lo dije ahora, políticas, ideológicas, religiosas, musicales, futboleras. Así que no necesariamente son relaciones intelectuales. Lo que pasa es que el señor Marleri utiliza este síntoma de la humildad general y lo aplica a la humildad intelectual. Y esto me parece bien. Y si uno se pone a mirar, las personas que lo han bloqueado a uno del Facebook son personas que tienden a pensar distinto, tienden a ser uribistas o reggaetoneros o personas católicas o personas que uno ofendió sin querer o personas que simplemente no hablan con uno. O sea, cuando uno lo eliminan de Facebook, uno piensa muchas cosas, pero cuando a uno lo bloquean de Facebook, ya es que no lo quieren volver a ver ni en pintura. Y también a veces pasa porque hubo líos sentimentales. Pero hay un buen síntoma que desde el año pasado pues no me he enterado que alguien me bloquee del Facebook. Lo que pasa es que este año no es un año electoral. A mí los años en los que más me bloquean es en los años electorales. Entonces debe ser que me está faltando humildad intelectual en el tema político. Pero tener humildad intelectual en el tema político es muy difícil. Porque humildad intelectual no quiere decir que uno tiene que aceptar falacias como nos vamos a volver como Venezuela. Los acuerdos de La Habana tienen un rayo homosexualizador. O cosas tan ilógicas como la masacre de las bananeras fue un mito histórico que se inventó Gabriel García Márquez. Los falsos positivos son un invento del terrorismo. O sea, entonces, uno para ser humilde intelectualmente tiene que aceptar esas aberraciones intelectuales. O sea, como decía ahora, uno debe aceptar sus errores, pero cuando el otro pensamiento es tan sesgado, uno no tiene por qué aceptarlo como verdadero, porque uno tampoco puede volverse excesivamente humilde, porque si uno se vuelve humilde del todo, también termina siendo incauto. Entonces no se trata de ser soberbio, pero tampoco de aceptar cualquier cosa como una verdad. Así que, si uno se pone a ver, uno tiene amigos uribistas, uno tiene amigos católicos, amigos reggaetoneros, amigos hinchas de otro equipo como Millonarios, como América, como Medellín, y no lo bloquean a uno. O sea que uno tampoco está fallando tanto en este principio de humildad intelectual. Ahora, cuando esas personas lo bloquean a uno, puede que uno sí haya cometido algún error o uno no haya sido diplomático. Pero uno no tiene por qué ser siempre políticamente correcto. O uno no tiene por qué decir cosas que no cree por quedar bien con la gente. Así que ahí queda para la reflexión. Síntoma número 8. Ya tiene que ver como una consecuencia del anterior. Dejar que mi ego se interponga entre los demás y yo. Es decir, cuando yo prefiero cortar la amistad con la otra persona con tal de aceptar que esa persona y yo no somos compatibles y que lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo y por eso lo mejor es eliminarnos de las redes sociales. De todas maneras, uno no es que deje que el ego lo maneje, pero a veces uno puede ser ofensivo o puede generar ardores sin querer. Otras veces uno puede ser ofensivo, sarcástico y puede que no llegue a ofender a la otra persona y la otra persona no lo elimine a uno de las redes sociales. Esa es la forma más común. Pero hablemos en el plano personal y sobre todo en el tema de parejas. Si yo soy capaz de terminar una relación sentimental con alguien por orgullo, porque simplemente digo que hasta que no me llame no la llamo, ahí yo estoy dejando que el ego se interponga en esa relación. Algo análogo sucede con el conocimiento. Si yo pongo por encima mi ego
al hecho que demuestra el conocimiento, ahí sí estoy fallando en el tema de humildad intelectual. Como les decía ahorita, uno como profesor se equivoca varias veces o muchas veces y los estudiantes a veces tienen la valentía de corregirlo a uno y sienten la confianza de corregirlo a uno porque uno tuvo un lapsus. Generalmente uno se equivoca es en lapsus porque una veces, por ejemplo, se, se le olvidó una fecha o algo así. Pero hay de errores a errores. Hay errores que los estudiantes le perdonan a uno. Por ejemplo, si uno comete un error matemático y como uno es profesor de humanidades, los estudiantes pueden ser más tolerantes con uno. Pero si uno comete un error como historiador en una fecha, los estudiantes empiezan a dudar de uno. Por ejemplo, un profesor de historia se supone que tiene que saber en qué año empezó y en qué año terminó la Revolución Francesa. Un profesor de gramática se supone que no puede fallar en una sola tilde, porque el tema de las comas se presta más para debate, pero tampoco le perdonan una coma. A un ingeniero que se le caiga un puente, que ese es el dicho popular, que realmente pues, puede pasar, o a un arquitecto que le salga mal un diseño de un edificio o lo que sea, le van a caer más duro, pero somos falibles y podemos aceptar errores. Incluso a veces ni siquiera son errores, son faltas, porque cuando uno conoce la regla y la transgrede, no es un error, es una falta. Como pasa en el fútbol, que es diferente lo que es una falta a lo que es un error. Y si es un error, uno tiene que exigirse y saber que uno está flojo en eso. Les voy a contar una anécdota. Hace un año me contrataron para darle una clase a adultos mayores en Llano Grande. Una clase de historia política de Colombia. Yo les debía hablar entre la guerra de los 1000 días y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y eran señores muy estudiados, entonces para mí era un reto muy difícil. Además que había señores hasta de 90 años, es decir, yo tenía que explicarles, por ejemplo, la dictadura de Rojas Pinilla, porque hasta ahí podría llegar yo, para redondear mis 3 conferencias, tenía que hablarles a ellos de la dictadura de Rojas Pinilla, a sabiendas de que algunos de ellos, los que tenían 80 y 90 años, vivieron en carne propia esa dictadura. Entonces ahí me tocaba muy duro, porque ellos me decían, profe, pero eso no fue así, porque los que escribieron esa historia estaban manipulados, eso fue así. Profe, eso no fue así, eso fue así. Entonces, esa es la clase más dura. Yo llevo 10 años dando clase de historia en la Universidad de Antioquia y yo nunca me había sentido tan incómodo dando una clase de historia. Y después de ese día, yo me cuestioné mucho y me di muy duro. Y sentí que a pesar de que pude dar la clase durante 9 horas, pude dar 3 clases de 3 horas cada una y tratar de no salir tan mal librado, yo sentí que tenía unos vacíos y que yo podría perfeccionar mucho mi conocimiento de la historia de Colombia. Entonces llevo un año en el que yo le puedo dedicar 4, 5, 6, 8 horas diarias a la historia de Colombia y de llenar vacíos. Y si algún día me toca enfrentar estudiantes tan bien preparados y tan difíciles, yo ya sé que cometí un error, porque de pronto uno a veces por estudiar la historia europea descuida un poco la historia de Colombia, que debería ser la más importante para uno. Entonces, lo que me pasó hace un año me sirvió. Entonces yo me fortalecí un poquito. No a decir pues que ya me sé de memoria las 9 guerras civiles y todas las políticas de cada uno de los 114 presidentes que ha tenido Colombia. Pero yo sí puedo decir que ya tengo menos ignorancia que hace un año y que en el último año he estudiado más la historia de Colombia que en los últimos 10 años. Así que haber tenido ese público tan difícil allá en Llano Grande me sirvió para yo perfeccionarme. Esa caída que yo tuve me sirvió para yo exigirme. En cambio, si yo hubiera tenido unos estudiantes incautos, que yo cometiera ciertas imprecisiones históricas y ellos dijeran, sí, profe, usted tiene toda la razón.
o que fueran hipócritas y por dentro, uy, se equivocó, pero este man no la va a decir porque de pronto me raja. Les voy a contar otra anécdota. Yo tenía una profesora muy preparada, muy especialista en el tema de la independencia, con doctorado en España, pero esa profesora cometía un error que a mi modo de ver es bastante grave, porque confundía a dos pensadores que son muy alejados cronológica e incluso doctrinalmente. Ella confundía a Tomás de Aquino con San Agustín. Entonces, ella estaba hablando del uno y terminaba hablando del otro como si fueran el mismo. Y entre Tomás de Aquino y San Agustín hay como 7 siglos de diferencia. Y nadie la corregía. Y era por el respeto o por el miedo de que ella tomara represalias, porque ella venía de hacer un doctorado, ella ya era doctora en historia de una universidad española. Entonces, nadie era capaz de decirle, profe, Tomás de Aquino es uno y San Agustín es otro. Y ella seguía cometiendo el mismo error. En privado nadie le dijo nada tampoco, porque si no, ella cometió el mismo error como en 3 clases distintas. Entonces no era un simple lapsus, era un error. Y nadie fue capaz de corregirla. En cambio, uno como profesor agradece cuando lo corrigen, porque uno ya no vuelve a cometer ese error. Por ejemplo, si esos adultos mayores no hubieran sido tan rigurosos conmigo y no me hubieran exigido tanto en fechas, yo estudiaría 3 veces menos historia de lo que he estudiado. Por eso es que uno no debe permitir, y en este síntoma estoy totalmente de acuerdo, que el ego se interponga entre los demás y yo, ni mucho menos entre el conocimiento y yo. O sea, el ego no tiene por qué ser un obstáculo. Hay que reconocer que nos equivocamos, hay que reconocer que no nos las sabemos todas, que nadie se las sabe todas y que cada día podemos aprender cosas nuevas. El punto número 9 también daría para un video completo, que es el síntoma de tener mente abierta. Yo siempre he dicho algo, que uno debe tener la mente abierta a nuevos conocimientos, pero igual debe tener la mente cerrada para los sesgos. Es decir, que uno no puede tener la mente tan abierta al punto de volverse ingenuo y muy crédulo, pero uno tampoco puede tener la mente tan cerrada al punto de perder oportunidades investigativas y científicas. Así que en este aspecto de la mente abierta no tengo mucho que decir, además porque yo ya he tratado ese tema en otro video, cuando estaba hablando hace 1 año y medio del pensamiento intuitivo. Así que no voy a profundizar mucho en este síntoma de la mente abierta. Solo quiero decir, y tiene que ver también con el tema de la llenura, que uno a veces siente que está muy sábelo todo. Y cuando lo cogen a uno y lo vuelven mierda, cuando lo refutan a uno, cuando uno da un dato equivocado y lo corrigen a uno y uno ve que el otro tiene razón, ahí es donde la mente abierta cumple su papel cognitivo. Y ahí es cuando es importante la humildad intelectual, porque uno acepta el error, uno sabe que falló. Así que este tema de la mente abierta no es solamente para las relaciones de pareja, de considerar que en algún momento la pareja de uno puede tener sexo con otra persona y que uno no tiene derecho a matarla. Que a lo sumo uno tiene derecho a irse si uno no está de acuerdo con que la pareja de uno copule con otra. Y en el plano intelectual, la mente abierta sirve solamente para uno decir, juepucha, gracias a la mente abierta pude aprender algo nuevo que si yo hubiera tenido mente cerrada no lo hubiera podido aprender. Por ejemplo, hace poco me dio por estudiar a Enrique Serrano. Yo había tenido pereza de estudiarlo porque una vez escuché una conferencia de él y me pareció que contaba la historia a favor del uribismo y que era muy contemplativo con el Estado. Era un historiador de esos que solamente defiende el status quo. Entonces yo no había querido ni leerlo, pero me dio la curiosidad de leerlo y aprendí de él cosas que yo no sabía. Y me pareció muy interesante. Por ejemplo, había cosas de los cachiporros y de los godos que yo no sabía que el man las sabía. Y había unos datos demográficos que el man trabaja que yo no sabía. Entonces, era un historiador uribista y yo no lo había querido leer porque era uribista y yo sabía que era parcializado y yo sabía que se saltaba
de la muerte de Rafael Uribe Uribe a la presidencia de Enrique Olaya Herrera y que se tragaba la masacre de las bananeras en su conferencia y que por eso se veía que era un historiador de ese corte uribista, un historiador de derecha, pero uno también puede aprenderle a ese tipo de historiadores. Además que si uno quiere criticar a alguien, debe seguirlo, debe pistearlo, debe indagarlo. Y eso fue lo que hice con Enrique Serrano. Así que a veces la mente abierta lo conduce a uno a nuevos conocimientos y a evitar sesgos, pero tampoco caer en el otro extremo de tener la mente tan abierta de que cualquier teoría conspirativa que se inventen uno la crea. Por eso es un tema muy del ego. Eso es como cuando uno se tira un pedo, que uno tiende a cuestionar los pedos del otro, como, qué pedo tan maluco, uy, cómo sonó de duro ese pedo. Pero cuando uno es el que se tira la flatulencia, cuando uno se tira el pedo, uno le huele hasta rico, pero porque es un tema de ego, como es mi pedo, por eso huele rico. Como es el pedo del otro, huele maluco. Igual pasa con la historia y con el pensamiento. Uno a veces se cierra al pensamiento del otro porque uno cree que solamente el pensamiento de uno huele rico y que el pensamiento del otro porque es católico, porque es uribista, porque es reggaetonero, o sea que uno de inmediatamente, solamente porque el otro piensa distinto o tiene creencias diferentes, uno debe de tajo eliminar lo que el otro plantea y puede que el otro tenga conocimientos que uno no tiene y puede que uno se esté perdiendo de conocimientos que tiene el otro solo por el sesgo cognitivo que uno tiene y por la mente cerrada. Síntoma número 10. Bueno, lamentablemente debo aceptar que este síntoma lo he tenido porque uno siempre tiene como esa tendencia a querer ganar los debates. Y uno como Sagitario, ahí estoy hablando esotéricamente, tiende como a querer tener la razón. Pero uno también a veces sabe que no tiene la razón. Y aún así uno la quiere tener. Así que este síntoma tiene que ver con que hasta qué punto me afecta que digan que estoy equivocado. A decir verdad, a mí me afecta que digan que estoy equivocado. Y sobre todo cuando yo siento que no estoy equivocado. Por ejemplo, yo siento que yo también critico la izquierda. A veces me dicen que no, que pareciera que yo solamente hablara de las masacres de la derecha y que yo nunca hablo en mis escritos o en mis videos de los genocidios de la izquierda. O sea, que yo nunca critico a Fidel Castro, que yo nunca critico al Che Guevara, cuando en un video que hice hace un año más o menos, bueno, menos de un año, sobre Cuba, yo critiqué a Fidel Castro y al Che Guevara también, así como he criticado a Uribe, así como he criticado a Pinochet, a Noriega, a Videla. Entonces a mí me duele que digan que yo no critico a los extremistas de la izquierda cuando yo sí los he criticado. Ahora, que yo critico más los de la derecha, sí, porque yo estoy en un país en donde gobierna la derecha. Si yo estuviera en Cuba o en Venezuela, en un país en donde domina la supuesta izquierda, puede que yo criticara más la izquierda, porque uno tiende a criticar más el régimen que lo gobierna. Así que en ese aspecto uno tiene que aceptar que a veces uno está equivocado porque uno solamente ve los errores de una ideología. Pero esa equivocación puede ser parcial. Porque si en un video critico las masacres de los paramilitares, en un video del día siguiente puedo criticar los de la guerrilla. O si en el tomo uno de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano hablamos de las ideologías y de los sistemas de pensamiento de la guerrilla, en el tomo 2 hablamos del sistema de pensamiento de los paramilitares. O sea que tanto la guerrilla como los paramilitares tienen sistemas de pensamiento, porque no solamente son asesinos, también son ideólogos, porque esa es la diferencia entre los guerrilleros, los paramilitares y los narcotraficantes. Que la única ideología de los narcotraficantes es el dinero. O sea, ellos tienen también su ideología, es el dinero. Pero es muy diferente yo matar al otro porque me dañó un negocio, como lo hacía Pablo Escobar. Pablo Escobar no mataba por ideología, mataba por dinero. En cambio, los paramilitares y los guerrilleros matan por ideología. Entonces, los paramilitares matan a defensores de derechos humanos porque consideran que son guerrilleros vestidos de civil. Los guerrilleros matan a hacendados que ellos consideran que son cómplices de los paramilitares, los secuestran.
Entonces, ahí es cuando uno encuentra el equilibrio. Y uno también tiene que reconocer que a veces se equivoca, pero parcialmente, porque por muy equivocado que uno esté, uno siempre trata de ser crítico y de no ser tan subjetivo. El penúltimo síntoma, el 11. Esto sí que me ha generado a mí debates, tanto en la vida académica como en la vida personal, incluso hasta con las parejas sentimentales que uno ha tenido. Porque hay una tendencia, y sobre todo en Colombia, a que digan que uno es soberbio cuando uno se autoelogia. Y no solamente lo digo en el plano académico, puede ser en cualquier plano. Si una mujer monta una foto en Facebook y dice, ay, cómo estoy de bonita, entonces de una creída, soberbia, arrogante. O sea, si la vieja realmente cumple con una simetría y millones de personas le dicen que está bonita, ella por qué no puede autoelogiarse. Lamentablemente, en Colombia y en muchas partes del mundo, nos han enseñado una falsa humildad. Nos han enseñado a que tenemos que hablar mal de nosotros y que no podemos autoelogiarnos porque somos soberbios y por ende no tenemos humildad. A mí me parece que el autoelogio es sano siempre y cuando tampoco sea excesivo. Porque si uno se autoelogia mucho, uno puede terminar loco, puede terminar megalómano, puede creerse un dios, como pasaba con los emperadores romanos, que ya creían dioses. Yo soy Júpiter, yo soy Zeus, o yo soy el hijo de Zeus, yo soy el hijo de Dios. O sea, uno puede terminar en megalomanía. Pero un autoelogio moderado me parece que no afecta el pensamiento y que no tendría por qué ser un síntoma negativo en el proceso de aprendizaje y en el supuesto desarrollo de la humildad intelectual. Hombre, si usted es bueno para las matemáticas, ¿usted por qué no puede decir, yo soy bueno para eso, yo lo hago de trabajo? O si usted es bueno para el deporte y usted, o para el fútbol y usted mete muchos goles. O sea, ¿por qué Cristiano Ronaldo y Messi no pueden decir que son buenos? Si son los dos jugadores más buenos del fútbol mundial en los últimos 10 años. O sea, ellos ¿por qué no pueden autoelogiarse? A mí me parece que autoelogiarse es sano siempre y cuando sea un autoelogio respaldado en hechos, un autoelogio merecido. Pues yo no puedo decir, no, es que yo soy el putas en la física cuántica. Si yo no sé un culo de física cuántica, y lo único que yo sé es que existe el principio de la entropía y que existe una rama que llama la termodinámica y que encuentra una relación de complementariedad entre el caos y el cosmos, si yo solamente sé eso, o si solamente conozco el principio de incertidumbre de Heisenberg, yo cómo voy a decir, no, yo sé de física cuántica. Uno no puede chicanear que conoce lo que no conoce. Pero tampoco puede decir, no, es que yo soy bruto para todo, yo no sé nada. Pues uno sí sabe alguna cosita, así sea un datico histórico, o sea, cualquier cosita sabe uno. Así que el autoelogio no hay que verlo como algo tan malo como lo quieren pintar algunos. Y por último, este tema sí que me parece delicado e incluso daría también para un video completo. El síntoma número 12. Comparo logros ajenos con logros propios para subestimarlos. Este síntoma sí me parece que afecta no solamente el pensamiento crítico y el desarrollo intelectual, sino que también afecta las relaciones interpersonales. Porque, por ejemplo, si yo digo, yo tengo dos carreras y usted no tiene nada, o si yo digo, yo he leído 1000 libros, usted no ha leído ni 100 libros, es que usted no llega, usted no me llega al nivel, es que usted es un bruto, usted nunca va a entender lo que yo entiendo, usted es una bestia. Entonces, si yo a toda hora me comparo con el otro para humillarlo, como pasa con los que tienen dinero. O sea, hay gente que tiene dinero y es feliz pisoteando a los demás. Ah, es que yo tengo carro, es que yo soy exitoso, usted es fracasado, es que yo gano 7 millones mensuales y usted apenas gana un mínimo. Ah, es que yo tengo 3 novias, usted apenas tiene una novia. O sea, hay gente que es muy competitiva y que es tóxica en su comportamiento. Entonces, cuando yo comparo mis logros, sean académicos, económicos o lo que sea, con los logros de otros o con las deficiencias de otros, según la teoría de Mark Levy y según la teoría de Sócrates también, en esto coinciden ambas teorías, uno carece de humildad intelectual. Y yo creería que más que carecer de humildad intelectual, carece en general de humildad.
Lo que pasa es que la humildad no se predica, se aplica. Hay unos que son expertos en atacar el ego del otro, pero no ven su ego. Pasa con el tema como de los pedos, o sea, el pedo del otro les huele maluco, pero el pedo de ellos les huele rico. Entonces, el ego del otro los irrita, los fastidia, pero el ego propio. Entonces, no hay algo más soberbio que tratar de soberbia a otro, de decir, es que vos sos un hijo de puta, fascista, soberbio. O sea, ahí estoy siendo soberbio yo también. Entonces, eso es algo inconsciente. Y por eso mismo, este tema de la comparación de logros, de pronto yo lo acepto en un plano que sea deportivo. O sea, uno como no va a reconocer que hay unos equipos que son más ganadores que otros. Por ejemplo, Nacional y Medellín. Uno cómo va a decir que Medellín es tan ganador como Nacional. Es obvio que Nacional ha ganado 5 veces más que Medellín. Es obvio. Es obvio que el Real Madrid ha ganado mucho más que el Atlético de Madrid. Pero eso no quiere decir que la grandeza del uno dependa de la pequeñez del otro. Los dos son grandes a su manera. Lo que pasa es que uno es más exitoso que el otro. Entonces, ese tipo de comparaciones hay que saberlas hacer. Obvio, eh, no es lo mismo una persona con doctorado, al menos en apariencia, que una persona que ni siquiera terminó la primaria. Entonces, obviamente van a ver más competitivo al que tiene doctorado, pero el que no tiene ni siquiera la básica primaria puede ser más sabio y más inteligente en la agricultura que el que tiene doctorado o en la gastronomía. Puede que el que tenga doctorado no sepa lavar un traste o no sepa calentar una arepa o no sepa calentar una mujer o no sepa, por ejemplo, cultivar la tierra o no sepa defenderse en el caso de atraco. O sea, cada persona tiene una inteligencia. Y en este aspecto me pego de la teoría de Garner, de las inteligencias múltiples. O sea, que cada uno es bueno en lo suyo. Por ejemplo, una cosa que yo critico mucho de algunos intelectuales, que critican el fútbol, como si el fútbol tuviera la culpa de los males sociales, y dicen que ningún futbolista merece el sueldo que tiene. Pero lo que no se han puesto a pensar es que ellos no son capaces de hacer lo que han hecho Messi y Cristiano Ronaldo, ser los mejores durante 10 años en un deporte de alta competencia y reconocer lo que dice Garner, que Michael Jordan, Messi y Albert Einstein son igual de inteligentes. Lo que pasa es que desarrollaron sus inteligencias en campos distintos. Así como Messi y Michael Jordan no son capaces de crear una teoría especial de la relatividad, Albert Einstein no es capaz ni de jugar con la clase de Michael Jordan ni de hacer las jugadas que hacen Cristiano y Messi. Así que cada uno es inteligente en lo suyo. Y por eso esa comparación de mis logros con los fracasos del otro, me parece que hay que saber en qué momento se hacen y cómo se hacen. En resumen, la humildad intelectual se logra cuando logro un equilibrio entre lo que sé y lo que no sé, cuando valoro los enfoques ajenos, cuando reconozco mis equivocaciones que realmente están comprobadas, cuando desafío mis creencias y pongo por encima los hechos de mis creencias, cuando mi liderazgo es algo que va más allá de mis sesgos. Soy líder porque simplemente me siguen unos cuantos, o soy líder porque les parezco humilde, o soy líder porque les parezco soberbio. O sea que el liderazgo no tiene una correspondencia exacta con la humildad ni con la soberbia. Cuando me comprometo con otras personas y respeto y respeto su conocimiento, también puedo ser humilde. Cuando la voy bien con los que piensan distinto, con los uribistas, con los reggaetoneros, con los católicos, con los hinchas de millonarios. Cuando pongo por encima mi amistad al ego en temas de conocimiento con otras personas, cuando tengo la mente abierta para nuevos enfoques, pero tampoco la tengo tan abierta para ser ingenuo y creer cualquier teoría, cuando no me afecta tanto que digan que estoy equivocado y soy capaz de aceptar que estoy equivocado, cuando sé manejar el autoelogio y no me excedo en él, pero tampoco evito reconocer que tengo cosas buenas y reconocer que uno tiene cosas buenas, no es ser soberbio, simplemente tener autoestima es bueno.
Tener orgullo también a veces es bueno. Lo malo es cuando yo tengo que pisotear a otros para ser feliz, es decir, cuando me vuelvo soberbio o megalómano. Y por último, cuando mi comparación con otros está basada en realidades y no solamente en mis sesgos. Y cuando esa comparación nos ayuda a crecer a ambos y no solamente a mi ego. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este corto aporte. Quienes quieran ver la repetición, pues lo voy a montar en el muro para que me den su punto de vista sobre estos 12 síntomas y que me cuenten si quieren cuáles tienen y cuáles no. Muchas gracias y una feliz tarde, una feliz noche también.